buenas, nosotros somos Andrea Cerón y Alex Lucero. Hoy hablaremos de la historia del movimiento sindical y la consolidación del sindicato. Pero a todo esto, ¿qué son los sindicatos? Los sindicatos son organizaciones fundadas por los trabajadores para garantizar los derechos laborales, las condiciones y sus salarios. Para llegar a formar los sindicatos tuvo que pasar una serie de historia, por ejemplo, los movimientos obreros, los cuales constaron de tres particularidades, los cuales son laboral, económico y social. Gracias a esto obtenemos el salario legal. Logros importantes. Leyes que protegen a los trabajadores. Normas sobre el salario mínimo. Pago de las horas extras. Defensa de los derechos humanos. Igualdad de género y seguridad laboral. Causas comunes de conflictos laborales. Salarios y beneficios. Exigir aumento salarial. Condiciones de trabajo. Exigir mejores condiciones laborales. Despidos injustificados. Exigir reinstalación o indemnización. Cambios en las condiciones laborales. Cambios sin consulta previa. Discriminación. Discriminación por género o cualquier condición. El movimiento sindical integra la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Organización de las Naciones Unidas, ONU, Organización Mundial de la Salud, OMS. La OIT trabaja para garantizar que las condiciones de trabajo sean justas y dignas para todos. Ahora hablaremos sobre los hechos que dieron origen a la creación del sindicato. El movimiento sindical se dio origen a través de la Revolución Industrial en 1760, donde se puede ver reflejado un número de grandes innovaciones y desarrollos en esa época. En consecuencia de ello, fue las grandes explotaciones de trabajadores, de infantiles y donde no tenían seguridad pública sus barrios obreros y además de trabajar 14 horas diarias. Y por ello surgió el primer grupo de trabajadores que estaban en contra de todos estos mecanismos que estaban funcionando en el siglo XIX. Tenemos a los tejedores británicos, luego de ellos tenemos las primeras manifestaciones donde son llamadas ludismos y donde ellos prácticamente destruían esas máquinas. Ahora continuando con la historia sindical, hablaremos de los sucesos más importantes. Las primeras organizaciones obreras se llamaron societarismo. Y en 1836 la Asociación de Trabajadores en Inglaterra formaron la Carta del Pueblo. Y en 1840 Engels y Marx formaron el socialismo científico. A partir de ello, Buchanan y Joseph formaron el anarquismo. En 1848 se dio el Manifiesto Comunista y en el año 1850 se crean los sindicatos en Portugal, Bélgica y Alemania. Los años de la Internacional, que fueron desde 1864 hasta 1884. Hechos importantes. En Londres se creó la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864 y luego, en el mismo año, se creó en Francia el reconocimiento de derecho a la huelga y en Inglaterra el Trade Union Congress y luego en Bélgica el derecho a la huelga en 1867. En 1871 surge la Comuna de París, en el año siguiente se crea la división entre representantes de trabajadores. En 1875 se cambia la palabra amo y siervo por patrón y obrero. En 1884 se crea el reconocimiento de sindicatos obreros en Francia y en 1886 en La se crea la Federación Nacional de Sindicatos. La Segunda Internacional fue desde el año 1889 hasta 1899. En 1889 el Congreso declara el 1 de mayo Día Internacional de los Trabajadores en conmemoración a los 5 huelguistas ejecutados en 1886. En 1895 la FNS cambia a Confederación General de Travelling. En 1899 entre empresarios y sindicatos se crea el Pacto Social. A finales del siglo XIX cada país cuenta con su historia sindical. A inicios del siglo XX, en 1901 se creó la Secretaría Internacional de Sindicatos. Luego, en 1906, la CGT aprueba la Carta Magna y se crea la Confederación General del Trabajo. Posterior a esto, en 1917 se fue la Revolución Rusa. Luego, en 1919 se creó la Organización Internacional del Sindicato. Los
sindicatos internacionalmente se empezaron a dividir en tres. Los comunistas se integraron en la Federación Mundial Sindical, los socialdemócratas se organizaron también en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y los cristianos se organizaron en la Confederación Mundial del Trabajo. A su vez hay sindicatos que no están dentro de estas tres corrientes, que son de hecho las más importantes. Estos tienen una actitud, digamos, más independiente, son como los conocidos sindicatos libertarios. Estos buscan otros sindicatos u organizaciones sociales para perseguir fines en común, tales como la Solidaridad Internacional Libertaria o la Asociación Internacional del Trabajo. Algunas clases de sindicatos. Existe variedad de sindicatos, algunos están formados por trabajadores de una misma profesión, actividad industrial, misma empresa o empresas vecinas. Esto varía conforme a el sindicato. Por ejemplo, sindicato de gremio o oficio, sindicato de empresa, sindicato de industria, actividad o rama, sindicato de empresas varias o interempresas, sindicato independiente, unión, federación de rama o oficio, central sindical nacional, sindicato global, central sindical mundial, organización sindical regional. ¿Qué son los sindicatos en Colombia? Son grupos de trabajadores de empresas privadas o públicas. Los sindicatos están regulados en nuestra Constitución en el artículo 39, también en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 353. En Colombia los sindicatos tratan temas como los siguientes. Primero, salarios. Segundo, jornadas de trabajo. Tercero, descansos. Cuarto, horas extras. Quinto, vacaciones. Y sexto, licencias. ¿Qué tipos de sindicatos existen en Colombia? Sindicato de empresas, sindicato por industria o actividad económica, sindicatos gremiales y sindicatos de oficios varios. Protección del derecho de asociación. Son el derecho de las personas y de los trabajadores. La definición de la Convención Colectiva de Trabajo se encuentra en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Se celebra entre uno o varios empleados o asociados patronales, en las cuales se fijan las condiciones del contrato de trabajo. Este video fue dirigido y producido por Andrea Cerón, Vanessa Díaz y Alex José, estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Derecho en la Fundación Universitaria de Popayán. La información recopilada en este video no es de nuestra propiedad. A continuación mostraremos los links de los sitios de donde referenciamos este video. Agradecemos a nuestro profesor, el doctor Andrés Gutiérrez Piso, docente en la FUC, por mostrarnos nuevas formas de adquirir y difundir conocimiento.